tal? Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy, más que todo, lo que voy a exponerles, ¿no?, es las implicancias, como se menciona en la primera PPT, del cierre de botaderos de residuos sólidos. Esta ponencia la voy a hacer de parte de una experiencia que tuve hace 4 años atrás, ¿no?, donde pude participar en uno de los primeros proyectos del Ministerio del Ambiente, que justamente fue para ya cerrar una problemática que es aún latente en nuestro Perú, ¿no? A ver. Bien, vamos a comenzar con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Sabemos a dónde llegó nuestros residuos después de haber sido utilizados? O sea, después de haber nosotros realizado cualquier actividad, generamos ese residuo, ¿no? ¿A dónde va? ¿Cómo llega? ¿Estamos seguros de que ha llegado correctamente a donde sé que no va a contaminar? No lo sabemos, otros ni siquiera tienen en cuenta a dónde se va. Pero bueno, ¿cómo les explico que en la mayoría de provincias, porque en este caso hablamos de provincias a nivel nacional, porque esto quizás no ocurre en Lima, porque sí contamos hoy en día con un relleno sanitario, pero en otras ciudades del Perú no cuentan con la misma suerte, como se dice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hoy vamos a hablar sobre el botadero de Chancay, ¿no?, que hoy en día ya está cerrado, ¿no? Es uno de los primeros proyectos, como les mencionaba al inicio, o una de las primeras ciudades que han podido tener este proyecto para poder cerrar un lugar en donde, como vemos, tenía aproximadamente 36 hectáreas de residuos a cielo abierto. Por ejemplo, ¿no?, vemos ahí una imagen, ¿no?, más o menos de perfil, de una plataforma más alta, de un dron, y ahí vemos cómo están hasta esparcidos todos los residuos, ¿no? Bien, entonces, ¿de cuántos aspectos podríamos conversar hoy, no? Todos siempre vemos, cuando vemos un proyecto, el aspecto ambiental, el tema social y también el tema económico, ¿no? Pero en este caso, siempre es bueno indagar un poquito más. Ok, yo puedo evaluar todos estos 3 aspectos, pero ¿qué pasa con la normativa legal? O sea, ¿cómo yo puedo enfrentar o desarrollar o poder de alguna forma realizar estos 3 primeros aspectos que son importantes, sí, pero que juega un papel importante en base a una normativa legal? Entonces, en este caso de unos botaderos, que no existía una forma de cómo realizar un proyecto o ver también el tema ambiental. Recordemos que ahora todos los proyectos que se desarrollen, sea cual sea el sector, debe tener un instrumento de gestión ambiental. Entonces, en ese tiempo, ¿no?, vamos a poder ver aquí, bien, vamos a hacer como una pequeña línea de tiempo, ¿no?, y vamos a observar que, por ejemplo, el MINAM, ¿no?, en conjunto, bueno, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, inician los proyectos de estudios y también el de construcción de rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque si yo en una ciudad tengo un botadero que hoy en día sigue recibiendo residuos domiciliarios, porque son residuos sólidos domiciliarios, sigue recibiendo los residuos de los vecinos, de la ciudad, ¿cómo yo cierro ese botadero? ¿A dónde van a ir a parar esos residuos? Entonces, ¿qué hizo el Ministerio del Ambiente? Iniciar como una fase 1, ¿no? Entonces dijeron, primero tenemos que realizar los proyectos de los rellenos sanitarios. Construido un relleno sanitario, yo ya estoy seguro, como municipio, ¿no?, del sector en este caso, que los vecinos de mi comunidad van a poder vamos a poder nosotros, como gestión municipal, trasladar los residuos al relleno sanitario. Y con eso yo puedo realizar la siguiente fase, que ya viene a ser el cierre del botadero, ¿no? Entonces, para ello, en el 2019, estamos hablando de hace 5 años,
fueron aprobados los términos de referencia que implica un nuevo instrumento de gestión ambiental. En este caso, quizás para los que no lo conozcan, tenemos correctivos, tenemos también preventivos, casi siempre son los estudios de impacto ambiental, ¿no? Estos EIAs, ¿no?, que siempre se colocan, bueno, para poder cumplir la normativa en cuanto a no impactar, ¿no?, al medio ambiente, el tema social, económico, también el mismo espacio físico, cuando se va a realizar un proyecto de inversión. Entonces, este instrumento de gestión ambiental fue complementario, ¿no?, a, obviamente, este tipo de proyecto que era nuevo, es cómo cerrar este botadero. Entonces, ahí les muestro la resolución, es la resolución 150/2019, y ahí es donde ellos aprueban los términos de referencia justamente de estos instrumentos ambientales. ¿Para qué? Para que justamente veamos la problemática que genera esta área degradada, ¿no?, por los residuos sólidos, que justamente hablamos de todos los ejes que justamente se asimilan a lo que es los aspectos, ¿no?, social, económico y el mismo ambiental. Ok, entonces, como ya mencioné, se crea el tema de los TDR para poder realizar estos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, ¿qué viene con ello? Una guía para la formulación de los planes de recuperación de áreas degradadas por residuos municipales. Con ello, vamos a ver que cogen mucha información de lo que es el CIA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Coge mucha información de ellos para poder nutrir su guía, en donde vamos a ver todo lo que normalmente vemos en un instrumento de gestión ambiental, desde describir el proyecto, describir la línea base física, biológica, social, ¿no?, poder identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales que podemos encontrar, también hacerle un match ya con las actividades en sí del proyecto para poder nosotros decir dónde estamos impactando, qué es lo que podemos controlar y justamente realizar un plan de manejo adecuado en cada etapa del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al botadero de Chancay, ¿no?, vemos aquí que justamente para nosotros nutrir nuestro plan de recuperación de áreas degradadas necesitamos de dos productos importantes que iban a apoyar, ¿no?, o ayudarnos para poder ver exactamente cómo podríamos cerrar un botadero. Entonces, nos nutrimos de lo que eran los estudios básicos, ¿no? Los estudios básicos son muy importantes en este tipo de proyectos porque desarrollamos lo primero, que creo que todos tenemos en cuenta, la topografía. En un relleno sanitario nosotros sabemos, bueno, tenemos un terreno, más o menos sabemos cómo van los desniveles, pero en un botadero nosotros no sabemos si estos residuos están bien compactados, que en la mayoría no lo es, porque están solamente colocados encima. Llega un camión, abre la parte posterior, ¿no?, de los portones y simplemente puede verter esos residuos hacia ya sea una hondonada o ya sea, como en el caso de Chancay, un espacio de un terreno plano. Entonces, no sabemos qué tan compactado puede estar esa zona. Entonces, es importante saber los desniveles que vamos a encontrar con la topografía, la geotecnia de la misma forma, ¿no? Vamos a poder ver si exactamente existe lo que es la estabilidad de taludes, qué tan importante puede ser esta rama, ¿no?, de la geología, la geotecnia, para saber si nuestro proyecto necesita muros, quizás, ¿no?, para poder contenerlo, porque recuerden que vamos a hacer un trabajo de ingeniería para que obviamente este botadero pueda cerrarse técnicamente de forma adecuada, ¿no? Igual la geofísica también aquí forma un papel importante, ya que vamos a poder revisar en base a sus
puntos de apoyo, ¿qué tantos lixiviados podemos encontrar ahí? Como son justamente residuos sólidos municipales de, obviamente, las personas que viven en esa ciudad, vamos a encontrar residuos orgánicos en su mayor porcentaje, ¿no?, de composición. Entonces, lo más probable es que encontremos hondonadas con lixiviados, que justamente es lo que necesitamos para poder realizar nuestros sistemas de manejo. Incluso el monitoreo ambiental también juega un papel importante porque vamos a ver cómo estamos al inicio, o sea, cómo estamos encontrando el botadero antes de realizar el proyecto del cierre, ¿no? Luego, la segunda fase, el segundo producto que necesitamos para nutrir nuestro plan de recuperación es el expediente técnico. En este caso, el expediente técnico habla exactamente de cómo yo voy a poder cerrar el botadero. En este caso vamos a ver todo lo que es el sistema de lixiviados, ¿no?, cómo voy a captar estos lixiviados, el sistema de captación de gases también, cómo yo voy a captar en cuanto a los estudios básicos, yo sé en dónde voy a encontrar más cantidad de lixiviados, dónde hay más cantidad de gases, y estos se van a poder alinear en base a la superficie que se encuentra el botadero. Asimismo, los cercoperimétricos, es importante cercar esta zona porque justamente esto nos va a ayudar para la etapa de operación. Recordemos que todos estos procesos que les estoy mencionando se van a colocar o se van a incluir en el plan de recuperación de áreas degradadas, que en este caso viene a ser el instrumento de gestión ambiental complementario al CIA. Bueno, entonces, ¿cuáles son las implicancias, ¿no?, de poder cerrar un botadero? O sea, ¿qué cosas voy a conseguir gracias a esto, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser cerrar un botadero que ha venido años y años operando de forma, ¿cómo se dice? De forma, es informal, ¿no? No es un cierre adecuado. Entonces, para comenzar, les había mencionado al inicio sobre los estudios de geofísica. Los estudios de geofísica, en este caso, ahí podemos presentar cómo desde los perfiles, ¿no?, que se realizan, vemos en las partes oscuras que realmente encontramos los lixiviados, ¿no? Entonces, quiere decir que toda esa zona es líquido y que es propenso a poder ser captado por el subsuelo, por aguas subterráneas, si es que en ese espacio geográfico también se pueden encontrar, ¿no? Entonces, lo que se realiza en el producto 2, que les mencionaba en el expediente técnico, ya es un sistema de captación de lixiviados, ¿no? Ahí vamos a poner de acuerdo a las cantidades, los metros cúbicos que se han evaluado para poder ser captados, ¿no?, y luego nuevamente pasarlos quizás a un pozo de lixiviados para poder ser tratados. Lo mismo ocurre con el sistema de gases. Vemos ahí cómo se pueden identificar más o menos cada punto, ¿no?, donde vamos a colocar las chimeneas, ¿no? Se están colocando en las diferentes partes del botadero para que obviamente podamos apoyarnos en hacer la extracción de estos gases que de todas maneras en el día a día se generan, ¿no?, porque se está descomponiendo por dentro. Bueno, ahí vemos más o menos cómo es la estructura que se viene formando dentro de un botadero, ¿no? Lo mismo, el tema de la rehabilitación del terreno. Una vez realizado todo este expediente, ¿no?, se coloca dentro de las especificaciones la parte superior. ¿Cómo va a quedar el botadero en sí? Entonces, en este caso, tenemos que, obviamente, evaluar la zona donde nos encontramos. En el Perú tenemos zonas áridas, como en este caso Chancay. Tenemos también zonas, bueno, los botaderos que se encuentran en la selva y también están de por sí naturalmente ya copados por vegetación. Entonces, de acuerdo al proyecto, es cómo vamos a restaurar la zona superficial del botadero. Para este caso, solamente está colocado lo que es bueno, la capa de residuos, que ya está compactada, el tema de la regularización y las arenas, dependiendo de lo que se encuentre. En provincia, porque muy aparte del botadero de Chancay,
también se han cerrado los botaderos de Posuso y Oxapampa. En ese caso, la capa que da superficialmente ya es una capa de área verde, ¿no? Bueno, aparte de las implicancias ambientales, ¿no?, donde ya les había mencionado que es justamente el entorno, la parte física, aquí vamos a ver implicancias sociales, ¿no? Para poder realizar este instrumento de gestión ambiental, nosotros tenemos que haber ido a las comunidades, ir con las personas que están justamente en el área de influencia directa del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son la pieza importante que en ese momento la mayoría sienten incomodidad por tener o por vivir al lado de justamente un botadero. En este caso se realizaron, según la normativa legal, la participación ciudadana. Hubieron muchos mecanismos que se fueron desarrollando, como en este caso encuestas, talleres participativos. En este tipo de proyectos es muy poco probable que podamos notar una negativa de las personas. Ellos obviamente siempre van a estar conformes con cerrar un botadero. Tenemos el tema de los olores, el tema de también, la zona ya no es visiblemente paisajística, ¿no? Estamos perdiendo también justamente porque está degradándose el área. Entonces, tuvimos participación de las personas que están justamente liderando también asentamientos, también parte de las municipalidades y los vecinos, dirigentes, que en ese tiempo, como les comentaba, estábamos en el 2020, por el tema de pandemia no podíamos realizar estos talleres de forma masiva o en un solo espacio. Entonces se realizaron de forma virtual, pero de todas maneras en cuanto a las encuestas tuvimos mucho acercamiento con las personas y también una respuesta positiva. Bien, en cuanto a la salud pública, es muy importante dentro de estas implicancias sociales el tema de cómo yo sé o cómo yo aseguro que todo el tema de la salud pública sí o sí va a tener una buena consecuencia a partir del cierre de un botadero. Hay que considerar que tenemos una etapa muy importante dentro del estudio, del expediente, que es la operación y mantenimiento. Entonces, el Ministerio del Ambiente ejecuta el estudio, también ejecuta la obra, pero luego la etapa de operación y mantenimiento, ¿a quién se lo entrega? A las municipalidades, ¿no? En este caso son las autoridades que les corresponde realizar este tipo de funciones. Y para ello ellos tienen que realizar el monitoreo de los sistemas implementados dentro de los botaderos, del cierre en sí, ¿no? Tienen que estar supervisando justamente que los sistemas de gases, de lixiviados, se encuentren operativos. Que estos no fallen, porque si en algún momento esto ocurre, obviamente no estamos asegurando que ese espacio que ha sido construido para justamente ya no seguir liberando aspectos que puedan impactar al ambiente y a las personas, no tengamos la certeza de que así esté siendo, ¿no? O sea, podemos pensar, sí, ya está cerrado el botadero, pero años después vemos que los lixiviados sí están corriendo, no sé, por la misma napa freática, si es que encontramos ahí la parte de las aguas subterráneas cerca, quizás al subsuelo, ¿no? Entonces, es muy importante justamente, como les mencionaba, la operación y el mantenimiento por las municipalidades. En el tema económico, como ven, aquí vamos a notar una gran diferencia. Aquí estamos viendo el botadero de Chancay, en el 2020 fue tomada esta foto, y a la derecha ya está el área recuperada tras el cierre de botaderos en el 2022, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay costos, es un tema económico tanto desde el estudio, porque tenemos que realizar los estudios técnicos, también la ejecución de la obra, pero los beneficios son mayores, ¿no? Son mayores. El Ministerio ha iniciado en ese entonces con 6 ciudades, de las cuales las primeras que se ejecutaron fueron, como les mencionaba, Chancay, Posuso, Oxapampa,
ya al día de hoy vienen cerrando más botaderos, tienen un plan de acción más, de abarcar más ciudades y justamente, si no me equivoco, ya están cerrando los estudios de otras ciudades para que el otro año comiencen a ejecutarles las obras, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, como también otras de las implicancias económicas, la creación de nuevas oportunidades, ¿no? Porque como les mencionaba, hay botaderos que en este caso, bueno, se ha podido recuperar la zona, ya no estamos viendo todos los residuos a cielo abierto. En este caso estamos observando que por primera vez, como dice la noticia ahí de la misma municipalidad de Chancay, es el primer distrito que ha podido recuperar, ¿no?, su zona degradada por residuos municipales. Entonces, sí es algo de, sabemos que en el Perú no hay mucho, quizás, o su gestión quizás la podemos ver un poco lenta, ¿no?, porque decimos debería ser progresivo o paralelo en varias ciudades. Sin embargo, se está avanzando, creo yo que sí demora, no vamos a decir que no, pero la normativa ha cambiado, ¿no? La normativa sigue avanzando y como mencionó el expositor anterior, el tema de la normativa ambiental está cambiando mucho, mucho cada año y más que todo en el tema de residuos, ¿no? Bueno, en este caso también vemos, como les había mencionado, una consecuencia o una implicancia adicional es el tema de las normativas legales, ¿no? El tema regulatorio. Vemos ahí que todo esto tiene que ir de la mano con las municipalidades distritales, provinciales. Todo lo que es el sector de los ministerios, si bien es cierto, pueden ejecutar el tema de los programas, los planes, para poder nosotros tener la idea o el lineamiento a qué vamos a llegar como nación. Sin embargo, si no lo interioriza bien una municipalidad, entonces de nada sirve, como les mencionaba, poder realizar este tipo de proyectos. Es importante que todas las municipalidades, desde su área de gestión ambiental, puedan continuar estos proyectos justamente en la etapa de operación y mantenimiento. Asimismo, dentro de esta normativa también debería estar la supervisión y fiscalización, ¿no? Debemos tener en cuenta que esto siempre debería estar fiscalizado, monitoreado, y justamente para eso tenemos, bueno, en este caso al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no?, que es el OEF. Y bueno, en este caso ya ellos van a darle la supervisión y el monitoreo para ver que todas las actividades que se han desplegado en los instrumentos ambientales se cumplan. Bien, entonces, bueno, como conclusión en este caso, por mi lado, podemos tener muchas particularidades, ¿no? El Perú tiene diferentes tipos de zonas geográficas, diferentes climas, ¿no?, en donde se pueden desarrollar estos proyectos. Es importante tener justamente el primer producto bien hecho al 100%, que estamos hablando de los estudios básicos. Necesitamos tener buena topografía, buena geotecnia, buena geofísica, buenos monitoreos ambientales para saber a dónde estamos llegando, qué es lo que vamos a hacer y en base a eso realizar un buen expediente técnico. De nada sirve que ambos se hagan a la rapidez o que se considere un consultor o a un constructor que no lo haga bien, si al final vamos a ver que de acá a 5 años, 4 años, estos botaderos, ¿qué va a pasar? Continúan contaminando el ambiente. Entonces, de nada sirve tanta inversión si no se hace bien desde el inicio, ¿no? Entonces, el tema de la planificación y la ejecución, eso es lo que les mencionaba también. Hay que considerar mucho la planificación para poder ejecutar estos proyectos y poder nosotros de alguna forma mitigar el tema de medio ambiente. Recordemos que casi la mayoría de botaderos que tenemos a nivel nacional son a cielo abierto. Muchos que están en la zona de la sierra tienen unas pendientes muy pronunciadas. Entonces vemos muchos deslizamientos de estos residuos, hay mucha problemática, no solamente con tema de contaminación ambiental, sino también hablamos de peligros o riesgos hacia comunidades, ¿no? Hablamos de deslizamientos, de derrumbes de residuos, justamente a las poblaciones cercanas, ¿no? Bueno, esa es la final de la presentación. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Alguna pregunta?
¿Alguno de los asistentes? Una consulta. ¿Hay alguna propuesta de proyecto con el botadero de Reque? No sé si tiene conocimiento. Es un botadero más o menos de 350 hectáreas de áreas degradadas. Si hay un proyecto o una propuesta de proyecto, porque en Chiclayo ese botadero tiene más de 30 años y sigue funcionando, ¿no? Lo han clausurado y sigue funcionando. ¿Y de qué modo se tiene que poner fuerza para que no funcione y el Estado pueda generar una planta de valorización, ¿no? Claro. Esa es mi consulta. Gracias. Bien, gracias. Mire, no estoy segura si tienen ya programado para esas ciudades. Tengo entendido, sí, que el Ministerio del Ambiente ya tiene un listado, bueno, justamente por OEFA, porque OEFA es el que ha hecho justamente el listado de donde se encuentran todos los botaderos identificados. Quizás no sean el 100%, quizás hayan más, pero sabemos que hoy en día existe una lista. No estoy segura si dentro de esa lista que ya se tiene por OEFA, el Ministerio del Ambiente, porque tengo entendido también que ellos cogen cierta cantidad de proyectos porque los llaman prioritarios, ¿no? También tiene mucho que ver con el tema de los recicladores. O sea, hay que considerar que en el botadero que les he mencionado, que es el de Chancay, no existen el tema, o hay, pero en muy poca cantidad, los recicladores informales, ¿no? Es una problemática también. Hay, por ejemplo, el botadero de Chincha. Ustedes van para allá y van a encontrar, muy aparte de haber un montón de residuos, van a haber un montón de personas que están reciclando, que están ahí viendo qué poder recuperar de lo que se encuentra ahí. Entonces, poder llegar a ellos y decirles, los vamos a retirar para que nosotros podamos recuperar el área y prácticamente decirles, y los vamos a dejar sin su sustento, porque ellos justamente hacen eso, recogen, viven de los residuos, de la comercialización. Sí le escuché. Exacto, por eso les mencionaba. Tengo entendido, yo estuve participando en estos proyectos, fueron 6 ciudades que inició, ¿no? Con las que inició el Ministerio del Ambiente. También eran Dahuaylas, Posuso, Oxapampa, Chancay, Yauyos, si no me equivoco. No recuerdo otro más, pero dentro de todas esas ciudades sí tenían esta particularidad que no tenían el tema de los recicladores informales, por ejemplo. Entonces, no estoy segura cuál es el criterio que tiene el Ministerio para poder decir, en este año voy a atacar estas 6 ciudades o en este año pienso hacer estas 10. Intuyo yo que es por un tema de ir viendo cuáles salen más rápido, ¿no? Como les decía, hay otras también que tienen una geografía muy complicada. Entonces, ahí tienen que haber otro tipo de proyectos. Los proyectos que les mencionaba al inicio son áreas más pequeñas, son hectáreas más chicas, son más fáciles de cerrar. Esa ejecución de obra puede durar 4 meses, 5 meses, pero hablamos de de residuos municipales en botaderos de 100 hectáreas, 40 hectáreas, entonces eso también abarca mucho más. Ahora, también se pueden cerrar el botadero, sí, pero recordemos que les mencioné al inicio. ¿Qué necesitamos para poder cerrar un botadero en una ciudad? Para comenzar. ¿Se acuerdan? ¿Qué dije? Tener un relleno sanitario. Si yo no tengo un relleno sanitario, ¿cómo puedo cerrar mi botadero? Entonces, ese también es una parte de la gestión del Ministerio del Ambiente. Está construyendo los rellenos sanitarios, adecuándose al tema de cuáles son las necesidades justamente de esa ciudad, cuánta es la generación per cápita que existe ahí. En base a eso generan su proyecto, realizan la ejecución y bueno, inauguran su relleno sanitario y es ahí en donde recién ellos comienzan a recepcionar los residuos de una forma ya correcta, normada en sí. Sin eso no podríamos nosotros cerrar un botadero, ¿no? Entonces, todos esos criterios sí los tiene presente el Ministerio del Ambiente
¿no? Bueno, al inicio que yo pude participar en estos proyectos. Sin embargo, creo yo que a la fecha esto ha ido mejorando mucho más. Ya deben tener pensado también cerrar muchas más ciudades. Los proyectos o los cierres de botaderos ya no es un tema que se desconozca. Varias municipalidades ya lo tienen en cuenta, ¿no? Y como les digo, también lo están interiorizando. ¿Por qué? Porque lamentablemente toda la población siempre como que le echa la culpa a su municipalidad, ¿no? Mi zona es así porque, bueno, mi municipalidad no hace nada, ¿no? Pero es un trabajo no solamente de un gobierno local, estamos hablando de un gobierno ya más sectorial, ¿no? Estamos hablando en este caso del Ministerio del Ambiente. ¿Otra pregunta quizás? Sí, buenas tardes. Mi consulta es, indicó que para hacer un cierre de un botadero tenían que tener un expediente técnico en la cual consideraban una poza de almacenamiento de lixiviados para su tratamiento. ¿Me podrías indicar qué tratamiento se les dan a los lixiviados? Cuando hacen la captación de los lixiviados es justamente dependiendo de la zona donde estén, ¿no? Si hay lluvias, bueno, a veces tratan de captar estas lluvias para poder diluir más quizás los lixiviados, usan temas físicos, temas biológicos, todo depende de la característica del lixiviado. Tendrían que hacer monitoreos a los lixiviados, o sea, tendríamos que saber qué contiene sí o sí esos lixiviados para saber qué método podrían aplicar, ¿no? En este caso, bueno, en Chancay, los captaron, pero muy poco porque, como les decía, ya de por sí tenía una impermeabilidad por ser una zona de playa, ¿no? Entonces no había tanto lixiviado porque ya habían tantos años de haber captado estos residuos, pero sí estoy más o menos en conocimiento que en otras ciudades lo hacen de esa forma, no de una forma física. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es o desde tu perspectiva, el sustento técnico o hasta legal de por qué no podemos, cuando hacemos recuperación de áreas degradadas en el país, aprovechar los residuos que se han dispuesto ahí incluso por décadas? Seguramente sabes, pero en casi todas las partes del mundo incluso le llaman minería de residuos y se pueden aprovechar, bueno, principalmente metales, pero incluso en el proceso se pueden aprovechar otros residuos, ¿no? Pero seguramente, como bien tú sabes, en Perú eso de momento no se está haciendo y por ahí quería ver si conocías un poco el sustento técnico. Gracias. A ver, creo que te entendí. ¿Cuál es el sustento técnico para poder realizar? ¿Por qué no se está realizando los cierres? Sí. No, ¿por qué no se está recuperando? Ah, bueno, el tema ya, o sea, vamos a comenzar desde, como se dice, desde la raíz, ¿no? ¿Qué ocurre? El tema de los residuos hoy en día, si bien es cierto, le echamos la culpa a las municipalidades de que no existe una correcta disposición final de nuestros residuos, pero también no existe una capacitación a estas personas, ¿no? ¿Existe el tema de la segregación de la fuente en todo el Perú? No. En Lima. Ya, ok. Claro, es que justamente las áreas de residuos tienen tantos años ahí y para poder resacar, bueno, cuando yo estuve en este proyecto y poder nosotros decir, es más, una de las primeras ideas que se tenía era sacar los residuos, ¿no? Y colocar una geomembrana, por ejemplo, y la otra vez colocar ahí los residuos, porque justamente no queríamos evitar el tener que contaminar más la parte de la napa freática, el suelo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sacar toda esa cantidad de residuos iba a generar mayores impactos ambientales. Desde las personas, porque de verdad, yo he estado en esos botaderos, hemos hecho calicatas ahí y es, bueno, ya, entonces es bien complicado, de verdad, poder realizar trabajos ahí, pero como les mencionaba, esos residuos son, lo único que podrían ustedes recuperar sería 10 centímetros de lo que se encuentra encima, porque casi todo es orgánico y eso está en constante descomposición. Si ustedes pueden seguir escarbando, sí van a encontrar plásticos, nadie dice que no, pero ¿dónde tenemos la infraestructura adecuada para nosotros poder hacer toda la limpieza de ese tipo de residuos? O sea, ¿se puede hacer? Sí, no digo que no,
¿no? O no creería que no se puede hacer. El tema es, no tenemos la infraestructura adecuada para hacer el lavado de las no sé, botellas de plástico que podamos encontrar ahí, de los empaques no sé, de todos los productos que consumimos como usuarios, ¿no? Como vecinos de cada ciudad. Entonces, si a las justas tenemos nuestras plantas de valorización al costado de nuestros rellenos sanitarios para poder de alguna forma segregar los residuos que llegan, de alguna forma limpia, ¿no? Porque llegan, nosotros lo captamos, tenemos personal que justamente realiza la segregación de acuerdo al tipo de plástico, pero en un botadero, imagínense. Entonces, es mucha logística, es mucho tema económico, que yo creo que quizás lo tengan mapeado, ¿no? El Ministerio del Ambiente, pero creo que más que todo es por un tema económico. No creo que sea por un tema de no tener ganas o no conocerlo, ¿no? Yo creo que sí saben que es mejor quizás segregar esos residuos y valorizarlos. Pero para llegar a hacer eso es mucho trabajo económico y mucho recurso humano, ¿no? Quería hacerle una pregunta referido a cuáles son las características o criterios topográficos, ¿no? O fisiográficos para identificar el espacio de botadero, tanto en costa como en sierra o en la zona tropical, ¿no? Usted sabe que en la zona de sierra y tropical tiene una cobertura vegetal. Y considero que hay un tratamiento especial para cada zona, ¿no? De nuestro país. Gracias. Gracias. Miren, yo recuerdo mucho que justo nos tocó estos cierres de botaderos en las tres partes de todo el Perú, ¿no? Que es la costa, sierra y la selva. Como les mencionaba, no existe todavía el tema de retiro los residuos para yo poder poner una geomembrana y encapsularlos, ¿no? De forma al 100%. Lo que estableció el Ministerio, ¿no? De forma técnica es simplemente encapsularlos, o sea, encapsularlos solamente superficialmente. En el caso de la selva, encontramos, cuando hicimos las visitas justamente a los botaderos, que ya tenía una cobertura, ¿no? de vegetación, porque bueno, ahí ya sabemos que existe las lluvias, ¿no? También hay muchas más especies de fauna que justamente ayudan, pues, ¿no? A que la flora nuevamente se inserte nuevamente en esta zona del botadero y nuevamente lo recubra. Lo que no pasaba, por ejemplo, en Chancay, ¿no? En Chancay uno va y obviamente seguimos viendo los residuos a cielo abierto. Lo mismo pasa en la sierra. O sea, nosotros llegamos al punto. ¿Cómo sabemos que es un botadero? Porque obviamente esto está gestionado por las municipalidades, como les mencionaba. Si no existe un relleno sanitario, todas las municipalidades saben cuál es su botadero. O sea, tú llegas y le dices, señor alcalde, ¿cuál es el botadero de la ciudad X? Ah, sí, el botadero se encuentra a 10 kilómetros. O sea, todos lo conocen, todos los conocen. No es difícil no identificarlo, ¿no? Ahora, que existan otros puntos de acopio donde recepcionan residuos, también, o sea, también existen. Por eso les decía también dentro de la exposición que OEFA ha realizado este listado de botaderos a nivel del Perú, pero que estoy segura que no es el 100%. Como les mencionaba, ellos han ido a ciudades o a pueblos pequeños, medianos, solamente a hacer eso, ¿no? El saber en dónde se encuentran estos botaderos, por ahí decirlo formal, porque es donde la municipalidad los coloca como disposición final. Pero no sabemos si es que por ahí hay un caserío muy lejano que también ha hecho un botadero pequeño, ¿no? Y no está identificado. Entonces, como les mencionaba, el cierre técnico a la fecha viene siendo el mismo. Simplemente encapsular la zona por encima, ¿no? De una forma superficial, para que esto ya no se vea expuesto. Y lo que se encuentra adentro, de alguna forma con estos sistemas, captarlo, ¿no? Ya sea el gas, ya sea los lixiviados. Entonces, el tema de las lluvias en la selva, existen canales pluviales para poder captar esta agua de lluvia y que no ingrese en el sistema que estamos nosotros teniendo como ya cierre final, ¿no?